el ejercicio 4 vamos a ver lo siguiente. Vamos a tratar de encontrar si existe una matriz que contenga las transformaciones que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, que tenga la imagen del 0, 1, 1 como t cuadrado menos 1. Luego la imagen del 0, 0, 1 como t cuadrado más t. ¿Sí? Y así sucesivamente para la imagen del 1, 1, 1, que también nos va a quedar como t cuadrado menos 1. Como ustedes ven, esta es una transformación que va de R3, de los vectores de R3, a los polinomios de segundo grado. Sí, esto lo aclaramos porque más allá de que parezca obvio, digamos, por la escritura que tienen los y como el tipo de polinomios con los que estamos trabajando, en este caso nosotros podemos tener más términos y no es lo que buscamos. Vamos a seguir una metodología más similar a lo que hicimos anteriormente, que es la siguiente. Vamos a buscar cuál es la asociación de la base canónica, ¿sí?, de R3 y lo mismo para la base canónica de P2. Entonces, en base a eso, esto lo hacemos básicamente porque es mucho más sencillo para trabajar con la transformación en sí. Entonces, la base de R3, la vamos a llamar B directamente, va a estar generada por el 1, 0, 0, luego el 0, 1, 0, y luego el 0, 0, 1. Y la base, ¿no?, de P2 nos va a quedar también, ¿no? P2 está hecho por t cuadrado, t y 1. Entonces, nada, vamos a poner los vectores en orden de cada uno, ¿sí?, y triangularlos. Esa parte, por un tema de cuentas, sí, básicamente porque lo que es la triangulación Gauss-Jordan nosotros ya la vimos trabajando, la vamos a vamos a mostrar directamente el resultado, pasarla de largo rápido, porque no es algo que sea pertinente, o sea, es importante, pero digamos, lo importante del ejercicio es esto. ¿Okay? Entonces, vamos a tener los vectores acá asociados con t cuadrado, con t y con 1. Fíjense acá, por ejemplo, vamos a tener, para t cuadrado tenemos un 1, para t lineal tenemos un 0 y para la constante un menos 1. Acá lo mismo, vamos a tener un 1, un 0 y un menos 1. Y acá en este último tenemos un 1, un 1 y un 0. Entonces la idea va a ser transformar esta matriz en la matriz identidad. Entonces vamos a tener que triangular por debajo. Fíjense que acá los ceros ya están hechos, ¿sí?, y hacer la operatoria que esté orientada en ese aspecto. Entonces ahora, que ya está triangulada la matriz, sí hacemos la asociación entre cada uno de los vectores. En realidad nosotros, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Solamente si existe esa transformación. Con lo cual, llegado a este punto, no hace falta que encontremos la expresión de la transformación, si ustedes quieren, porque de hecho lo podemos hacer. ¿Cómo garantizamos, ¿sí?, que esto existe? Fíjense, la partida es una base de R3. Entonces, nosotros sabemos que la transformación ya existe y que es única. ¿Okay? Entonces, y podemos asociar cada uno de los vectores sin mayores inconvenientes. ¿Okay? Y en base a eso, ¿sí?, si ustedes desean escribir la transformación, pero ya mismo con esto es suficiente. Fíjense qué interesante que es el caso B, porque aparte de que tiene números bastante parecidos a los que vimos antes, ¿sí?, vectores y asociaciones y demás, la idea es tratar de ver básicamente qué es lo que sucede o cómo podemos confirmar o cuando no podemos obtener una transformación lineal, que sería lo que va a pasar en este caso, pero vamos a ver por qué. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a asociar los vectores con la base canónica en el procedimiento. Entonces vamos a tener, por ejemplo, empezando por el 1, 1, 1, y asociado, acá lo ponemos por las dudas, esto sería t cuadrado, t y 1, y esto sería para R3, ¿no? Acá vamos a tener, y acá después tenemos, ¿no?, en 1, 0, 0, vamos a tener 0 directamente, no hay nada, y después tenemos un 1, un 0 y un menos 1. Bueno, si ustedes triangulan, fíjense lo que les va a quedar. Vamos a ver que primero que se anulan todos los vectores del polinomio de grado 2. Y después fíjense que en R3 no nos queda una base, es decir, podemos tener, digamos, un subespacio de dimensión 2, pero no nos va a quedar una base de R3.
¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros esto, digamos, si el 0, 1, 1, que es este vector que termina transformándose acá en el 0, 0, 0, no forma parte de la base de R3, ¿sí? Esta imagen, digamos, no debería ser posible. Pero bueno, fíjense. Esto representaría que f de 0 nos da 0, lo cual es coherente, porque en toda transformación lineal f en 0 da 0. O sea, el vector nulo del dominio da una imagen nula en el codominio. Eso por un lado. Pero fíjense, ¿qué otras condiciones tenemos? Que por ejemplo, los dos primeros renglones, que son estas dos imágenes, f de 1, 1 y f de 1, 1, 0, 0, ¿sí? Básicamente tendríamos que la transformación solamente se va a definir por los primeros dos vectores, y en este caso las únicas dos van a dar origen al polinomio nulo, ¿sí? Pero todo vector que no pertenezca a la combinación lineal de estos dos primeros, ya sea por ejemplo al subespacio que sea el complemento ortogonal o cualquier otro subespacio, en ese caso, dado que las imágenes son nulas, si nosotros redefinimos esta transformación con otra asociación nueva, ¿sí? Que no tenga que ver con este vector, que es la combinación lineal de los dos primeros, entonces existen infinitas transformaciones lineales que satisfagan lo que pedimos nosotros, ¿sí? Esto es un buen caso porque justamente como se anuló toda la fila, entonces la tercera fila es trivial. Eso quiere decir que si queremos extender esto a una base de R3 buscando un tercer vector que sea linealmente independiente con los dos primeros, la asociación que podemos hacer con el polinomio de grado 2, que es la imagen, es infinita, porque en cualquier caso no se va a contradecir con lo que estamos diciendo nosotros. ¿Me explico? Entonces no hay demasiada diferencia. Hay tres casos que son interesantes de mencionar en este caso, que es lo siguiente. Si nosotros, fíjense, vamos a tener que queda una base, ¿sí? Una base del dominio, ¿sí? Es decir, del subespacio de salida, no solamente un subconjunto, un subespacio como acá que es de dimensión 2, pero supongamos que queda una base de R3. La transformación lineal es única. ¿Por qué? Porque cualquier vector perteneciente a esa base del dominio va a ser combinación lineal de los vectores que acá están definidos y por ende su imagen también lo va a ser. ¿Sí? Si no es así, existen infinitas transformaciones lineales. Ahora, a nivel matricial, para que eso ocurra, para que existan infinitas transformaciones lineales, al momento de triangular, debe anularse tanto la fila del dominio como la del codominio. ¿Sí? Porque eso justamente garantiza de que esa fila toda es linealmente dependiente con el resto. Y por otro lado, si se da el caso de que llegamos a un absurdo, por ejemplo, de que la imagen de 0, es decir, que acá tenemos todos ceros y acá no tenemos ceros, eso indicaría que la imagen del vector nulo es distinto del vector nulo. Y eso no es posible. Siempre en las transformaciones lineales la imagen del vector nulo es el mismo vector nulo, obviamente uno es del dominio y otro es de la imagen. Y en ese caso la transformación lineal no es posible. Vamos a repetir el procedimiento acá para el tercer caso, ¿sí? Donde vamos a tener esta transformación que también va de vuelta de R3 a los polinomios de grado 2. Vamos a poner la asociación entre las imágenes. Entonces en este caso vamos a poner en orden, ¿sí? Los vectores de R3. Ahí vamos a tener 0, 1, 1. Vamos a tener 1, 1, 1 y 1, 0, 1. Todo esto es de R3 y asociados al lado los polinomios de grado 2. En este caso vamos a tener, ¿no? Fíjense, en el primero 1, 0, menos 1. En el segundo vamos a tener 1, 0, menos 1. Y después acá vamos a tener 1, 1, 0. Entonces vamos a proceder a triangular. Bueno, queda así la transformación. Digamos, triangulando en cada uno de los casos. Acá nos queda la matriz identidad y asociados los términos del polinomio de grado 2. Fíjense, de este lado nos queda una base de R3, la base canónica que es a la que apuntábamos a obtener. Buenísimo. Después, es única. Todo vector de R3 va a ser combinación lineal de estos tres vectores, justamente porque es una base. Entonces, todo imagen, todo P2 que esté generado por la imagen, va a ser combinación, o la imagen de ese vector va a ser combinación lineal de las imágenes de estos vectores. ¿Sí? La primera propiedad de las transformaciones lineales. Entonces, en ese caso, fíjense que la transformación lineal está definida con condiciones que son base del espacio de partida, es única, ¿sí? Y
justamente complementa lo que decíamos nosotros en el caso anterior.